Buen día, Congreso Academia Journal Frenillos 2024. A continuación, se va a presentar el trabajo que lleva como nombre Coagulación, Floculación y Fenton en el tratamiento de efluentes cosméticos. Los autores son la estudiante de Ingeniería Ambiental Montserrat Guadalupe Barco Méndez, el doctor Gaspar López Ocaña y la maestra en Ingeniería Nancy Estrada Pérez. Se evaluó la remoción de turbiedad y color en aguas residuales cosméticas, comparando el tratamiento físico-químico y Fenton en pruebas de jarras, obteniendo la dosis óptima en la mezcla de sulfato de aluminio e hidróxido de calcio con 1.500 partes por millón y 2.000 partes por millón respectivamente, con un 98% de remoción de turbiedad y 95% de color. En la mezcla de sulfato de aluminio e hidróxido de calcio, peróxido de hidrógeno, la mejor dosis fue de 2.500 partes por millón, 2.000 partes por millón y 300 mililitros respectivamente, con 96% de remoción de turbiedad y 90% de color. Para el apartado de materiales y métodos se divide en dos partes. Toma de muestra de aguas residuales, en donde para las pruebas de tratabilidad las muestras se recolectaron a las 7 a.m., según la NMX AA 003 SCFL 2000, esta del Cárcamo, de una planta de tratamiento físico-química de aguas residuales. El volumen fue de 20 litros diarios en un bidón de la misma capacidad. Después se resguardó la muestra. En cuanto a la preparación del agua sintética, para esta se seleccionaron los ingredientes más relevantes de la industria cosmética, enlistados en la tabla que se muestra a continuación. Se pulverizaron y pesaron cada uno de ellos en una balanza analítica. Posteriormente, fueron diluidos en el agua residual recolectada anteriormente y se procedió a trabajar con las pruebas de jarra. En cuanto a la caracterización del agua, se determinó la turbidez y color mediante un turbidímetro marca Lamotte, con el fin de evaluar las eficiencias de remoción de contaminantes para las descargas de aguas. La prueba de jarras se realizó por medio del método estándar. Para el cálculo de pH, temperatura, conductividad y sólidos disueltos totales, se utilizó un multiparamétrico impermeable marca Hanna. Se caracterizó el agua residual a la salida y a la entrada de las pruebas de jarras. En cuanto a la preparación de las diluciones, se pesaron 100 gramos del sulfato de aluminio en una balanza analítica y se diluyeron en 1 litro de agua con la ayuda de un matraz de la misma capacidad. Esto, del mismo modo, se realizó para el hidróxido de calcio. Y en cuanto a las pruebas de tratabilidad, el equipo de prueba de jarras fue configurado para la mezcla rápida y la mezcla lenta. En cuanto a la mezcla rápida de 2 minutos a 140 revoluciones, con la finalidad de desestabilizar las cargas superficiales de las partículas de la materia orgánica, mientras que la mezcla lenta fue de 40 revoluciones a 25 minutos para promover la formación de flóculos y en un tiempo de sedimentación de 30 minutos para dejar que los lodos se asienten. En la siguiente tabla podemos ver la dosificación de coagulante peróxido de hidróxido para las pruebas de tratabilidad, en donde en cuanto a las mezclas fueron sulfato de aluminio con el óxido de calcio, sulfato de aluminio, hidróxido de calcio y peróxido de hidróxido. Cada dosis contó con 3 repeticiones correspondientes para cada corrida, realizándose un total de 90 pruebas de jarras. En cuanto a los análisis de los resultados, a partir de los datos obtenidos se calculó la eficiencia de remoción de los tratamientos por cada una de las variables, en donde la eficiencia de remoción es igual a la concentración de entrada del agua residual menos la concentración de salida del agua residual entre la concentración de entrada por 100. A partir de los resultados, como se muestra en el cuadro, la mejor dosis fue la mezcla coagulante, en donde se tiene el sulfato de aluminio e hidróxido de calcio, con eficiencias superiores de remoción de turbiedad del 98% y de color con el 96 y 95%. La segunda mejor mezcla la representó el tratamiento Fenton con eficiencias superiores a los 96% para turbiedad y 90% para el color. El pH nos indicó que existen diferencias altamente significativas entre la muestra testigo y la muestra con los tratamientos evaluados. El valor más bajo se encontró en el tratamiento Fenton, con 7.76, utilizando una dosis de peróxido de 300, sulfato de aluminio de 25 e hidróxido de calcio de 20, seguido de una dosificación de peróxido 300, sulfato de aluminio 25 e hidróxido de calcio 5, donde se encontró un valor de 8.22. La temperatura nos expresa que no existen grandes diferencias entre la muestra testigo y la muestra con los tratamientos evaluados. El valor más bajo se encontró en el tratamiento físico-químico con 21.5
grados, utilizando una dosis de sulfato de aluminio de 10 e hidróxido de calcio de 20, seguido de una dosificación de peróxido de 300, sulfato de aluminio de 25 e hidróxido de calcio de 5, donde se encontró un valor de 22.3. En cuanto al color, se nos indicó que existen diferencias significativas entre la muestra testigo y la muestra con los tratamientos evaluados. El valor más bajo se encontró en el tratamiento físico-químico con 125 unidades de color, utilizando una dosis de sulfato de aluminio de 10 e hidróxido de calcio de 20, seguido de una dosificación de sulfato de aluminio de 10 e hidróxido de calcio de 20, donde se encontró un valor de 208 unidades de color. La turbiedad nos indica que existen diferencias significativas entre la muestra testigo y las muestras con los tratamientos evaluados. El valor más bajo se encontró en el tratamiento físico-químico con 0.6 unidades de turbiedad, utilizando una dosis de sulfato de aluminio de 10 y hidróxido de 20, seguido de una dosificación de peróxido de 300, sulfato de aluminio de 16 e hidróxido de calcio de 20, con el tratamiento Fenton, donde se encontraron un valor de 1.1 unidades nefolométricas de turbiedad. Los sólidos disueltos totales expresan que no existen diferencias significativas entre las muestras testigos y las muestras de los tratamientos evaluados. El valor más bajo se encontró con el tratamiento Fenton con 665 partes por millón, utilizando una dosis de peróxido de 300, sulfato de aluminio de 25 e hidróxido de calcio de 20, seguido de una dosificación de Fenton de 300, sulfato de aluminio 25 e hidróxido de calcio de 5, con el tratamiento, donde se encontró un valor de 748 partes por millón. La conductividad eléctrica indica que no existen diferencias significativas de remoción entre la muestra testigo y las muestras con los tratamientos evaluados. El valor más bajo se encontró en el tratamiento Fenton con 1329, utilizando una dosis de peróxido de 300, sulfato de aluminio de 25 e hidróxido de 20, seguido de una dosificación de peróxido de 300, sulfato de aluminio de 25 e hidróxido de 5, con este tratamiento, donde se encontraron un valor de 1489. Como conclusión, la mejor dosis coagulante obtenida fue la combinación de sulfato de aluminio e hidróxido de calcio, debido a la alta disminución de los parámetros medidos, a saber, la turbiedad y el color con hasta 98% y 96% respectivamente. Sin embargo, la mezcla coagulante mostró valores altos de pH, lo que indica la necesidad de neutralizar el alcalina con algún tipo de ácido. Por esta razón, la dosis de tratamiento Fenton con hidróxido de calcio, sulfato de aluminio y peróxido de hidrógeno, presentando una eficiencia de remoción de turbiedad y color de hasta el 96% y 92% respectivamente, y valores aceptables en pH y sólidos disueltos totales, en las dosis más favorables en el tratamiento de fuente de cosméticos. Por lo tanto, el presente trabajo es una muestra de efecto positivo de los tratamientos evaluados en la remoción de contaminantes de agua residual de la industria cosmética.